Muchas gracias a este colectivo del cual somos parte como Colectivo Urbano Perú, que lo integran el Instituto de Desarrollo Urbano SENCA, Servicios Educativos del Agustino, está la ONG Estrategia, el Centro Huamán Poma de Ayala del Cusco y el Centro de Promoción Urbana CEPROMUR, que trabaja en Lima. Efectivamente, el tema de vivienda es poco visible en el debate público de los asuntos presupuestales. Incluso yo diría que en perspectiva, como decía Pina, tenemos que pensar en un enfoque más integral, que tal vez para el 2011 dentro de las funciones más importantes esté los servicios básicos y la vivienda, y que efectivamente en algún momento haya la capacidad de debatir los recursos del Estado buscando los resultados, como nos decía Javier Iguíñez hace unas horas, ¿no? Esa competitividad de la relación tan dramática 80-20, cómo vemos que los resultados de ese uso de recursos pueda ser más eficiente cuando crucemos transversalmente cómo usamos los recursos de la salud, la educación, lo que tiene que ver con la nutrición de nuestros niños y los servicios y la vivienda, porque todo va junto, ¿no? Incluso, miren, en algunas experiencias creo que todos podemos convenir, podemos lograr poner en la puerta de un lote el punto de agua y el punto de desagüe, pero si no se consolida con un núcleo sanitario adecuado para el uso de esos servicios que lleva ya en una vivienda progresiva, el uso de un agua seguro no está garantizado, y la disposición misma de los residuos orgánicos, las excretas, no está plenamente manejado si no hay ese espacio adecuado ya para vivir donde esos servicios se pueden disponer. Si no hay un lugar adecuado, saludable, donde producir el cocimiento de los alimentos y su ingesta, también, ¿no?, vienen los problemas. Entonces, ahí hay un tema importante que creo que todos estamos en el ánimo de irlo trabajando de mejor manera. Y cómo no nosotros, que nos hemos incorporado también a este colectivo que obviamente tiene un esfuerzo muy importante. Entonces ahí vamos a nuestra reflexión. Como decían algunos otros amigos, estamos entrándole al tema presupuestal, venimos a aprender mucho y por eso nuestras opiniones van a tener el límite de todavía no tener propuestas muy integrales y desarrolladas sobre el aspecto presupuestal de la vivienda, pero algunas cosas vamos a señalar. Empecemos por el primer asunto. Todos ustedes han escuchado fuertemente el debate sobre los temas de la vivienda porque se acabaron los recursos de un bono familiar habitacional, que es un subsidio importante dentro de las políticas de vivienda, que ha expresado una novedad importante en el país, porque la historia de nuestro país ha sido de satanizar en años pasados todo lo que es subsidio, ¿no es verdad? Y sobre todo en este caso en la vivienda. Pues bien, en junio se terminaron los recursos y nos dijeron desde el Estado que ya no hay más recursos para el año, y se ha producido un debate y una movilización interesante. Profesionales, pequeños empresarios han participado en movilizaciones y en el debate y han logrado demostrar que este proyecto sí se justifica, pero se justifica en la medida que, para que sea sostenible, se comprenda que no es un simple subsidio, que atender la vivienda de los más pobres significa pensar en que estamos ante un fenómeno desde abajo, desde la economía del pueblo, que se articula en una serie de tradiciones de autoconstrucción y que algunos lo han llamado la producción social del hábitat y la vivienda, y que por lo tanto no puede manejarse unilateralmente entregando un subsidio y ver cómo se las entiende cada quien. Pues bien, estos profesionales, estas entidades técnicas de gente independiente, pequeños empresarios, han apostado, han invertido recursos de su bolsillo y han demostrado que eso puede caminar, pero no puede caminar si es que no tiene un apoyo desde el sector vivienda y desde el Estado. Comparemos los grandes beneficios que ha tenido la vivienda con el Fondo Mi Vivienda para producir las soluciones habitacionales para la clase media y alta. ¿Qué cosa han tenido? Han tenido subsidios porque la banca financieramente ha recibido una cobertura de riesgo hasta el 33% de los recursos que se prestan, que se colocan en carteras de crédito. La demanda ha sido subsidiada porque el que se endeuda un crédito hipotecario recibía el premio al buen pagador, un bono al buen pagador que llega hasta 10.000 soles, ahora antes era más alto.
y otros recursos que se han destinado para promocionar nuevas alternativas constructivas en el negocio inmobiliario. O sea, si revisamos la historia de los subsidios en nuestro país, cómo la inversión privada es respaldada desde el Estado con recursos públicos, no vamos a encontrar comparación con épocas pasadas. Sin embargo, no les parece suficiente. Pero cuando se decide un subsidio para la pobreza en cuanto a vivienda, ya este ministro dice que hay que revisar el esquema de subsidio porque no está clara la focalización y la sostenibilidad. Y en el proyecto último de la ley de presupuesto, en las disposiciones finales, en la 7ª creo, nos dice que este bono hay que rebajarlo ya en su cobertura de subsidio solo al 30%, cuando llegaba a cubrir casi el 95% en algunos casos del valor de una vivienda muy limitada, por supuesto, ¿no? Porque el bono estaba en 17.500 para un núcleo básico que no llega a más de 30 metros, 35 metros cuadrados, que no es la alternativa de una vivienda digna, pero es un avance, ¿no? Sin embargo, este señor dice que hay que bajarlo en esta ley al 30%. Y aquí hay un tema muy político, porque estamos hablando de un instrumento de política pública de primer orden, que es el presupuesto. Y creo que Javier Aspuro lo señaló. El MEF y el ministro de Economía es un poder, un superpoder dentro del Ejecutivo y del Estado peruano, que hay que explicarnos políticamente por qué esa gran capacidad de, no de discrecionalidad solamente, sino de veto frente a las políticas sociales. ¿Qué gran poder hay detrás? Por supuesto que hay un poder oculto de los grandes grupos económicos. Creo que ya los estudios sobre la democracia en América Latina han señalado una característica común. Nuestros países se gobiernan, pero detrás hay poderes ocultos que hacen que la política pierda soberanía frente a esa economía oculta. No tan oculta, sino visiblemente actuando, y este ministro está demostrando eso, porque se ha atrevido no solamente a cuestionar esto, sino otros aspectos fundamentales de las políticas nacionales, con la anuencia, por supuesto, del primer responsable de los caminos y destinos del Estado, que es el presidente de la República. Entonces ahí hay un tema fundamental. Nosotros pensamos que presupuestalmente tenemos que ser más agresivos en relación al tema de la vivienda y los servicios, porque tiene un factor también, por supuesto, reactivador hacia abajo, porque estas viviendas que se autoconstruyen o se construyen con estas entidades técnicas últimamente dinamizan la economía local, dinamizan todos estos pequeños agentes, pequeños emprendedores, pequeños empresarios que producen insumos para la vivienda, carpintería metálica, de madera, que comercializan materiales, y esa mano de obra que está deambulando por los pequeños pueblos que se emplea en estas pequeñas obras. Sin embargo, esta pequeña obra no es pues para la foto, no da para esa cámara permanente de inaugurar grandes obras, que sin duda es lo que atrae más a este gobierno, porque la vivienda como programa, como política pública desde el gobierno pasado, es un brazo político electoral. Todas las semanas está la Cámara y se están inaugurando obras, ¿no es verdad? O agua para todos. Pero lo que queremos es una política pública que no sea para la tribuna, sino que responda a ese gran déficit habitacional que tenemos, que es enorme, el gran déficit, ¿no? El último censo del 2007 nos habla de cerca de 2 millones, de los cuales el 80% de déficit de falta de vivienda tiene que ver con lo que se llama el déficit cualitativo, quiere decir que es una vivienda de mala calidad, que hay que mejorarla.